punto número 13. Pasamos al punto número 14. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora para la concesión de prestaciones económicas individualizadas en materia de servicios sociales en régimen de concurrencia competitiva. Pasamos a ratificar su inclusión de este punto en el orden del día. ¿Votos a favor? Incluimos por unanimidad el punto número 14 y pasamos escuchamos la lectura del señor secretario de la propuesta de acuerdo. Una vez incluida, ratificada en el orden del día, de conformidad con el artículo 82.3 del Real Decreto 1568/1986 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la propuesta de acuerdo es: primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la concesión de prestaciones económicas individualizadas en materia de servicios sociales. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo mínimo de 30 días para presentación de reclamaciones y sugerencias mediante publicación de edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo, quedando facultada expresamente la alcaldesa presidenta para su publicación y ejecución. Tercero, dar cuenta a la Comisión Informativa de Servicios Generales y Servicios a la Persona en ella en la próxima sesión que celebre. Cuarto, una vez aprobado de forma definitiva, remítase copia del texto definitivo a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. Quinto, transcurridos 15 días hábiles desde la recepción por parte de dichas administraciones, sin que haya sido formulado requerimiento alguno, publíquese el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para su entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Bien, leída la propuesta de acuerdo, ¿alguna intervención? Jonathan. Bueno, buenas noches a todos. Simplemente explicar un poco la motivación o el objeto de la ordenanza que se llevó hoy a pleno y también el por qué ha tenido que ser ratificada por pleno. Bueno, en primer lugar, explicar un poco el contenido de la ordenanza. Como ha leído el señor secretario, la ordenanza lo que pretende es regular la concesión de prestaciones económicas individualizadas en materia de servicios sociales. Esta ordenanza recoge la información o las bases que se recogían en las bases reguladoras que teníamos anteriormente, es decir, la concesión de prestaciones económicas se regulaba mediante bases, pero eso conllevaba un problema, que era el que nos encontrábamos cuando iniciábamos el ejercicio y tenían que aprobarse de nuevo las bases, ya que la aprobación de las bases reguladoras es anual. Esto provocaba una interrupción del servicio de prestaciones económicas hasta que no se formalizaba la aprobación, que en algunos casos pues se alargaba hasta 2 o 3 meses. Últimamente menos, porque los presupuestos se estaban aprobando a su tiempo, pero los años donde la aprobación de presupuestos se alargó un poquito más fueron incluso 4 meses. Por tanto, el contenido es el mismo, no se añade o no se modifica nada referente al programa. Se recogen 3 objetos por el cual se puede subvencionar o se puede conceder una prestación económica a las familias, como son las necesidades básicas en primer lugar, que recogen el tema de alimentación y medicamentos. En segundo lugar, el uso de vivienda, que se refiere al pago de suministros y alquileres. Y un tercer punto llamado emergencia social, que se refiere o recoge urgencias imprevistas, como puede ser una situación de un incendio en un hogar, un alojamiento de urgencia, la adquisición de prótesis o audífonos, desplazamientos, trámites para regular documentación, etcétera, etcétera. En los criterios para la adjudicación, pues se recurre a criterios sociales, como es los ingresos de la unidad familiar, el tamaño de la unidad familiar, si la persona es demandante de empleo o no, etcétera, etcétera. Y luego, pues criterios más específicos para ciertos objetos del programa, como puede ser cuando una persona o una unidad familiar solicita una ayuda referente a alimentación infantil, pues
obviamente, pues uno de los criterios para la aprobación de esa ayuda es que haya un menor de 0 a 12 meses dentro de la unidad familiar para aprobar la ayuda. También se recoge en esta ordenanza algo que no aparecía que apareció en la última versión de las bases, que es que por primera vez en 2016 el ciudadano que solicitaba una prestación económica individualizada no tuvo por qué entregar documentación de la que ya disponía la Administración, gracias a la colaboración o a la participación del Ayuntamiento en la red SARA, en la cual estamos conectados con otras administraciones públicas, de las cuales, mediante autorización del interesado, podemos disponer de distinta documentación. Esto también ha supuesto una mayor agilidad y una mayor facilidad para los usuarios, que en muchas ocasiones tenían que desplazarse a otros municipios para conseguir documentación, ya sea del SERVEP, de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. El que haya tenido que ser ratificada por pleno, aunque ya se comentó en la Comisión de Servicios a la Persona, fue que era importante traer a este pleno la aprobación, debido a que la motivación de todo esto, como he explicado anteriormente, es que en el año 2018 iniciemos el ejercicio con la ordenanza ya en funcionamiento. Por tanto, era importante llevarlo al pleno de octubre. En la Comisión de Servicios a la Persona se intentó introducir este punto de urgencia, pero dado que no existe una urgencia real, puesto que no hay unas fechas límite, como puede ser una convocatoria de subvenciones, donde se presenta el punto de urgencia ante la finalización de algún plazo determinado, no se pudo presentar de urgencia. Pero bueno, sirvió también para comentar el tema con la oposición. Se le facilitó toda la documentación en la Comisión de Servicios a la Persona del martes pasado, y para que pudieran estudiar el documento y resolver alguna duda si la tenían. Así que, para finalizar, como digo, me parece una aportación bastante importante la ordenanza. Va a permitir la no interrupción del programa, que desde el momento en el que se aprueben los presupuestos podamos comenzar a tramitar las prestaciones económicas individualizadas. Se une, al tener ya una ordenanza, como he comentado, la disminución del papeleo, de las gestiones que se requieren a los usuarios que soliciten una prestación, lo que va unido también al aumento del importe económico destinado al programa de emergencia social, que este año han sido 170.000 euros, y además contratación de personal de apoyo en el equipo de emergencia, que ha facilitado no solo el que haya más recursos a nivel económico, sino que haya más equipo humano que pueda gestionar esos recursos, que a veces disponemos de muchos recursos, pero no tenemos que olvidar que hacen falta remeros y manos que puedan gestionar todo eso. Así que, en principio, yo creo que es un punto que espero que estemos todos de acuerdo en la aprobación. Entiendo que sí, porque al final la motivación de todo esto es por beneficiar a nuestros vecinos, en concreto a las personas más vulnerables de nuestro municipio. Muchas gracias. Como la ordenanza ciertamente es una adaptación de las bases redactadas hace un par de ejercicios, yo creo que el año pasado, viendo el texto se mezclan los conceptos, ¿no?, de ordenanza y de bases en varios puntos. No es una cuestión que está así contemplada, pues que como ha sido una anotación, por ejemplo, cuando empieza el artículo primero pone base primera y habla del objeto de las presentes bases. Luego también los requisitos exigidos en las presentes bases se tienen que acreditar en el momento de la elaboración de las solicitudes. Al final, sin ir más lejos, también nos habla de estas bases tendrán carácter indefinido. Sin embargo, luego de la presente ordenanza será de aplicación. Entonces, parece que hay un cruce de conceptos entre el concepto de ordenanza y el concepto de bases. Lo digo por revisar el texto antes de mandarlo definitivo a su publicación, para no encontrarnos esa dualidad un poco del concepto base y el concepto ordenanza, ¿vale? Es una cuestión más que nada de orden y darle forma. El contenido no varía, pero bueno, se utiliza el concepto de base y el concepto de ordenanza de forma un poco aleatoria, ¿vale? Esa apreciación era solamente. Si os parece, enmendamos la ordenanza en los puntos en los que se ha detectado esos errores. ¿Os parece? Pasamos la palabra, señor secretario.
Dice presentes bases, lo cambiamos directamente por ordenanza. En el segundo apartado, cuando dice lo dispuesto en las presentes bases reguladoras, lo cambiamos por las ordenanzas reguladoras y así sucesivamente, si os parece. Gracias por las intervenciones. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobamos por unanimidad el punto número 14.